El metal sigue siendo un género bastante polémico en algunos países. En algunas regiones las diferencias culturales y religiosas siguen siendo objeto tanto de debate y a veces de censura. Hoy conocerás algunos casos que van desde persecuciones políticas o encarcelamientos, y otros que no escalaron tanto pero que probablemente te van a sorprender, puesto que afectaron a bandas que al menos de este lado del mundo no parecerían tan polémicas, pero también conocerás otros casos que pudieron terminar bastante mal. En el año 2014 la banda Cannibal Corpse tenía planeado 8 conciertos en Rusia. Nada parecía fuera de lo normal. Uno de los conciertos más famosos de la banda de la era con Chris Barnes fue justamente en la capital rusa en 1993. Sin embargo, en esta ocasión las cosas fueron muy diferentes. La banda se encontraba tocando en la ciudad de Nizhny Novgorod, cuando a la mitad del concierto los detuvo la policía. Les informaron que debían revisar el lugar y el espectáculo fue cancelado. En otra ciudad les habían cortado la luz justo antes del concierto. Y en los 2 conciertos restantes en Moscú y San Petersburgo les dijeron que no tenían los visados necesarios, con la amenaza de que si tocaban serían detenidos y deportados. Los de la banda aseguran que antes de la gira les habían dicho que sus visas y demás documentos estaban en orden. En su comunicado la banda declaró sentirse decepcionada, puesto que habían tocado en Rusia varias veces anteriormente. Al final solo desearon que algún día la situación cambie. Un mes antes de los conciertos se informó que activistas ortodoxos habían protestado en contra de la visita de la banda, esto por sus letras violentas, y meses atrás la gira de Marilyn Manson se había cancelado, por protestas y además amenazas de bomba justo cuando el concierto en Moscú estaba a punto de empezar, y además habían sido agredidos por fanáticos religiosos. Unos días después de lo sucedido con Cannibal, se informó que un tribunal ruso prohibió las traducciones de la letra de la banda y la distribución de sus álbumes en la Federación Rusa, ya que potencialmente pueden causar daños a la salud mental de los menores. Esta no fue la primera vez que prohibían los álbumes de la banda. Incluso en países occidentales ya se habían tomado medidas similares, e incluso importantes políticos de Estados Unidos habían expresado su rechazo a la banda en el pasado, aunque el caso en Rusia probablemente es el más extremo. En 2021 informaron del lanzamiento del álbum Violence Unimagined, limitado a solo 2.500 copias, por lo que parece que se suavizaron un poco las medidas. Incluso hay un famoso video de supuestos estudiantes rusos tocando una canción de la banda. El video se publicó en 2022, aunque desde lo sucedido no se sabe más al respecto. La banda Cradle of Filth es una de las más famosas dentro del black metal sinfónico, con más de 30 años de trayectoria. Los acontecimientos polémicos no han sido algo que destaque en su carrera, o por lo menos no los acontecimientos graves. Tal vez el más recordado sea el uso de una controvertida camiseta de los 90. Sus canciones tratan temas tan diversos que van desde el amor, la historia, las adicciones o acontecimientos personales, más allá de solo el satanismo o el ocultismo. Sin embargo, en 2003 el Departamento Cultural del gobierno chino decidió prohibir su entrada en la China continental, por lo que el concierto que tenían programado en Shanghái se movió a Hong Kong, que es una región administrativa especial. En octubre de 2019 informaron que tenían planeado tocar por primera vez en China en 2020. Sin embargo, todo el mundo sabe que esto no sucedió. Pero lo curioso de aquella prohibición es que figuras que vende la banda curiosamente se fabrican en China. Nunca se supo el motivo real por el que los prohibieron, aunque fue sorpresivo cuanto menos. Comenta tú qué opinas al respecto. Este no es solo un caso. Se trata de varias bandas que van desde famosas y otras no tanto que se vieron afectadas. En diciembre de 2005 a la banda de black metal Mayhem se le prohibió tocar en Malasia por promover valores inaceptables, según el viceministro de Cultura, Artes y Patrimonio del país. Este no fue el primer caso ni tampoco el último, y seguramente vendrán más en el futuro. La cruzada contra el metal, en especial el black metal en Malasia, es algo que viene desde hace varios años, y que afectó incluso a bandas que no son de black metal. En 2001 se canceló un concierto de Megadeth. Entonces se dijo que la mascota de la banda no era adecuada para la juventud del país.
También se ordenó el retiro de las cintas de la banda de las tiendas y el ingreso y distribución de más copias en el país. En ese año se consideraba seriamente la prohibición del heavy metal. Esto justificado ya que en el norte del país se afirmaba de la existencia de una especie de círculo de black metal, donde realizaban rituales, escuchaban metal y fumaban marihuana, entre otras acusaciones. En agosto de 2001 se informó que unos 150 integrantes comenzarían un programa de rehabilitación. Además, en algunas escuelas se realizaron revisiones para comprobar si los alumnos tenían tatuajes, cruces invertidas o símbolos relacionados a lo que llamaban una secta satanista. En 2006 se informó de la publicación de una lista que prohibía 228 bandas de metal en el país. Una de las bandas afectadas fueron los polacos Vader, pero sobre todo impactó en la floreciente escena local. Se dieron desde cancelaciones hasta arrestos, e incluso también afectó a otros subgéneros como el death metal, y en una ocasión se informó del arresto de algunos integrantes de una banda de ska de Singapur, al ser señalados de ser black metaleros. Otras bandas afectadas fueron Lamb of God en 2013 y Carcass en 2015. Aunque las restricciones gubernamentales han disminuido en comparación con los 2000, la aceptación del metal sigue siendo limitada, debido a sensibilidades culturales y religiosas. Ese es uno de los casos más impactantes. No fue una expulsión o prohibición directa, sino que esos integrantes se vieron obligados a ir de su país. Son varios casos de bandas iraníes que se han visto obligadas a abandonar su país, en lugar de terminar tras las rejas o siendo azotados por tocar metal. Eso también ha afectado a bandas de rock como Hypernova o The Yellow Dogs. Ambas huyeron a Estados Unidos. En cuanto al metal, hay algunos casos tan impactantes como el de la banda Master of Persia. Uno de los vocalistas fue sentenciado por satanismo a recibir 100 latigazos. Después de recibirlos, el juez ordenó que le dieran 30 más. Sin doblegarse, cumplió con la condena mientras los soldados se reían y se burlaban. Tras esto, 9 meses después, ahora llegó la amenaza de un ayatolá, que catalogó a la banda de ser unos kafirs o infieles. Este mismo líder religioso en el pasado había pedido la muerte de un rapero, y 4 días después el vocalista vendió su coche y huyó del país junto a su compañera. Desde entonces no han regresado. De esta banda ya te hablé en el pasado, y su caso es realmente extremo. En 2015, 2 integrantes de la banda Confess fueron arrestados. Enfrentaban cargos como blasfemia, composición de letras antirreligiosas, ateas, políticas y anarquistas, publicidad contra el sistema y entrevistas con emisoras de radio prohibidas. Por los cargos de blasfemia y publicidad contra el sistema se enfrentaron a la pena de muerte, que evitaron solo por una laguna en la aplicación de la Sharia. Si insultas al profeta te ejecutarán, porque está muerto y no puede defenderse, pero si blasfemas contra Dios y cuestionas su existencia, Él puede perdonarte. Por esto no nos ejecutaron, explicó uno de sus integrantes. Tras ser liberados de la prisión en la que se encontraban en espera de sus sentencias, ambos huyeron a Turquía y finalmente recibieron asilo en Noruega. Cuando se dictó la sentencia recibieron condenas tanto a prisión como a latigazos. La canción Irving hace referencia a la prisión donde estuvieron. Arzama son una banda de death metal. En 2017, 3 de sus miembros fueron arrestados mientras ensayaban, y a sus familias no les dijeron nada hasta después de una semana. Posteriormente fueron liberados tras pagar una fianza. En 2020 recibieron una sentencia de 15 años de prisión, y tras esto huyeron de su país. Algo destacable es que la banda no toca temas relacionados al satanismo. Sus canciones tratan sobre la historia persa y el monoteísmo. Si no los habías escuchado antes, te los recomiendo encarecidamente. También tienen algunos covers interesantes que podrían gustarte. La banda griega Rotten Christ ha sido confrontada en múltiples ocasiones por fanáticos religiosos, aunque nunca ha pasado a mayores. Sin embargo, en 2018 las cosas pudieron terminar bastante mal para ellos, cuando los hermanos Saka y Systemistolis fueron arrestados al llegar a Georgia. Lo más impactante que fue bajo sospechas de terrorismo. El sello de la banda publicó un comunicado en Facebook, en el cual Saka se explicaba cómo sucedió esto. Al llegar a la capital del país, él y su hermano fueron arrestados por la policía. Les confiscaron sus pasaportes y teléfonos, y luego los llevaron a una celda.
Cuando preguntaron el motivo del arresto les decían que era confidencial. Estuvieron en una celda pequeña y sucia sin comunicación durante 12 horas. Más tarde sus abogados les informaron que sus nombres aparecían en una lista de personas no deseadas por motivos de seguridad nacional. Allí estaban catalogados como satanistas y por esto sospechosos de terrorismo. Los demás integrantes se movilizaron junto al productor local y otras personas para solucionar las cosas y que fueran liberados. Sus esfuerzos rindieron frutos y fueron puestos en libertad, e incluso dieron el concierto que tenían planeado, aunque existen pocos videos. Tras darse a conocer la noticia, un medio del país contactó al Ministerio del Interior. Ahí negaron los hechos, les dijeron que no fueron detenidos, simplemente los retrasaron en el aeropuerto para verificar sus documentos, aunque tal vez pocos crean en esta versión. Escribe qué opinas al respecto en los comentarios. Sepultura es una de las bandas más importantes del metal de América Latina y un icono del death y thrash metal. Alcanzaron reconocimiento global gracias a sus primeros álbumes, donde incorporaron elementos de la cultura brasileña y sonidos tribales. En abril de 2019 se suponía que tocarían por primera vez en el Líbano. Sin embargo, las autoridades se negaron a tramitar sus visas de entrada. Los motivos por insultar al cristianismo y ser adoradores del diablo. Además, se les acusó de realizar un concierto en Israel, que filmaron un videoclip apoyando a Israel, y esta decisión fue emitida por el jefe de las Fuerzas de Seguridad General. El video en cuestión es de la famosa canción Territory. La canción trata sobre cómo líderes mundiales usan la propaganda y el odio para dividir y crear conflictos territoriales. El video se grabó en Israel, pero no en apoyo, sino inspirados en el conflicto Israel-Palestino, a pesar de que, como te dije anteriormente, la letra no trata sobre este conflicto en específico. Según su director Paul Roachman, el video trata sobre la coexistencia de esas dos culturas enfrentadas por territorio, y las imágenes están equilibradas. Incluso al final aparece una fotografía de los famosos acuerdos de Oslo, firmados en 1993, entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. El video se lanzó en octubre de ese año, un mes después de la firma de los acuerdos, y también como curiosidad al inicio aparece la bandera del Líbano en lo que parece ser un paso fronterizo. Sin embargo, el Líbano no permite la entrada a personas que tengan evidencia de haber visitado Israel. Esto se debe al conflicto político y la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países, por lo que el concierto que tenían planeado se vio arruinado por esta situación. A inicios de 2014, la banda polaca Behemoth se encontraba en Rusia para un total de 13 conciertos. Unos cuantos meses antes habían publicado su aclamado álbum The Satanist. Se sabe que lograron dar 4 conciertos. Hay evidencia pública que muestra fotos de conciertos y regalos de fans. Sin embargo, desde antes de la llegada de la banda ya habían voces que pedían que los conciertos fueran cancelados. En páginas rusas se informó que el líder religioso de Bielorrusia se había pronunciado en contra del concierto en Minsk, mientras que en Rusia un reconocido activista ortodoxo, que en ese entonces era coordinador del grupo fundamentalista Unión de Hermandades Ortodoxas, había pedido que se cancelara el concierto en San Petersburgo, aunque al final este sí se llevó a cabo, y esto provocó su enojo. Curiosamente, este personaje tenía vínculos con influyentes figuras de la escena, pero no solamente había hecho esta petición en San Petersburgo, sino también en las demás ciudades. En Vladivostok tuvo éxito. Hay algunas fotografías que muestran que la banda ya se encontraba en el lugar, y se puede notar la frustración en sus rostros. Sin embargo, el 21 de mayo las cosas se salieron de control, cuando en Ekaterimburgo fueron arrestados. Nergal publicó en su página de Facebook un mensaje polaco informando sobre el arresto y pidiendo ayuda, ya que no pudieron contactar con la embajada de su país en la ciudad. Ahí dio a conocer que el motivo fue que supuestamente tenían visas incorrectas, y que se los llevaron en un autobús acompañados de unos 10 oficiales al edificio del Servicio Federal de Migración. Luego se conocieron más detalles. Se supo que el motivo en específico por el que fueron detenidos fue por no tener las visas de trabajo necesarias para realizar la gira. Una jueza les impuso una multa de 2.000 rublos a cada uno y les ordenó abandonar el país. Posteriormente sobre esto, Nergal mencionó lo siguiente: parecía que realmente tuvimos una jueza muy buena y sabia, porque fue una decisión humana. Se sentía como si ella simpatizara con nosotros. Además añadió: de hecho recibimos una multa mínima, con una recomendación sobre cómo salir de Rusia lo más rápido posible. Esto ya que los demás conciertos fueron cancelados, tras el enojo de la comunidad ortodoxa. Recuerda estas declaraciones. Nergal a un medio ruso había declarado que la cárcel era muy pequeña,
que las paredes estaban manchadas con heces y que cuando pidieron ir al baño se los negaron y tuvieron que hacer sus necesidades en botellas de plástico. Lo increíble o no tan increíble es que un medio propagandístico ruso controlado por el gobierno llamado RIA Novosti manipuló de forma descarada la información. En su titular daban a entender que Nergal estaba de acuerdo con que los expulsaran, y más abajo al inicio del artículo se indica que el vocalista calificó de sabia humana la decisión del tribunal ruso de deportar a los músicos, cuando realmente Nergal se refirió hacia la jueza, que bajo su perspectiva sentía que simpatizaba con ellos, misma que les impuso una multa mínima y les dieron una recomendación sobre cómo salir de Rusia lo más rápido posible. En diciembre de ese año Nergal reveló que había tantas fuerzas que los presionaban y les impedían terminar la gira que tuvieron que rendirse. También reveló que les prohibieron la entrada al país por los siguientes 5 años. Dijo que amaba a los fanáticos rusos, que eran un público increíble, y que el único detalle es que tienen a un idiota como líder del país. Honestly, I love the people there, and it's good crowds, and it's amazing people. I love Russians. It's just, you know, the little fact that they have idiot as a leader of the country, and but then things don't last forever, so we should just wait for better times. Curiosamente, en enero de 2015 comenzaron una gira con Cannibal Corpse, que también en 2014 tuvieron problemas en Rusia. En 2019 la banda anunció 2 conciertos tras cumplirse los 5 años de prohibición, aunque tras la invasión rusa a Ucrania y el apoyo público que han mostrado en varias ocasiones hacia el pueblo ucraniano, no se sabe cómo les podría ir si intentaran ingresar de nueva cuenta, por lo que ya veremos más adelante. Mientras tanto, comente qué opinas sobre esto y los demás casos. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Recuerda apoyar el canal para la creación de más contenido. En tu pantalla estás viendo más videos similares. Nos vemos pronto con una nueva historia.